programa de hoy vamos a hablar sobre el dinero público y el destino que el poder da al mismo. Los ciudadanos, a través de nuestros impuestos, generamos un dinero que es administrado o gestionado por las administraciones públicas y que tiene su marco legal en lo que llamamos presupuestos generales del Estado, y estos, tras ser diseñados por el Ejecutivo, son aprobados por las Cortes Generales, convirtiéndose en gasto público. La autorización de gasto público es la operación contable que refleja el acto en virtud del cual la autoridad competente para gestionar un gasto con carga a un crédito acuerda realizarlo, determinando su cuantía en forma cierta o de la forma más aproximada posible, cuando no puede hacerse de forma cierta, reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestado. Este acto no implica una relación sin intereses ajenos a la entidad, pero supone la puesta en marcha del proceso administrativo. Los gastos realizados por el Gobierno son de naturaleza diversa. Van desde cumplir sus obligaciones inmediatas, como la compra de un bien o servicio, hasta cubrir con las obligaciones incurridas en años fiscales anteriores. Sin embargo, muchos de ellos están dirigidos a cierta parte de la población para reducir el margen de desigualdad en la distribución del ingreso. Por lo tanto, saber en qué se gasta el dinero del presupuesto público resulta indispensable y sano, pues a través de este gasto se conoce a quienes se ayudan en forma directa e indirecta. En esta sección encontrará diversos documentos que dan luz sobre cómo se gasta el dinero público y a quienes se beneficia. Educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, asistencia social y superación de la pobreza. Estos son los que pueden considerarse como un gasto público real o de consumo. Gasto público es el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo. Puede ser clasificado de acuerdo a los criterios orgánico o administrativo, económico y funcional. El criterio orgánico, este criterio clasifica los gastos públicos de acuerdo a la unidad u organismos administrativos que realizan el gasto corriente. El criterio económico es el criterio que clasifica el gasto público desde dos ángulos o puntos de vista. A. Gastos corrientes o de inversión, que son aquellos que realiza el Estado para cubrir su funcionamiento normal, y B. Desembolsos unilaterales o transferencias. Dotar de infraestructura, energía, comunicaciones y transportes, desarrollo agropecuario y forestal, temas laborales, empresariales, ciencia y tecnología, promoción de la capacitación y el empleo, impulsos competitivos empresarial. Estos pueden considerarse como un gasto real o de inversión. Todo esto sobre el papel sería una explicación que debería satisfacer y tranquilizar a los ciudadanos, pero los continuos casos de corrupción, despilfarro o uso improcedente del dinero público hacen que muchos ciudadanos clamen contra este tipo de actos. Recientemente el Gobierno ha sacado adelante la Ley de Transparencia. El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma que obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirá en delito los cargos que despilfarren el dinero público. Para ello, la Ley de Transparencia incorporará una posición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar los 6 años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado según fuentes gubernamentales. Quizá ya a la vista de la grave situación que atraviesan las arcas públicas, esta ley llega un poco tarde, pero es de agradecer que por fin los ciudadanos podamos tener mecanismos legales efectivos para impedir la corrupción y logremos entre todos que el dinero público se destine a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y no quede el árbitro o al capricho del gobernante de turno. Bienvenidos amigos a una nueva edición del programa Hazte Oír en RKM Radio y Solidaria Televisión. Estamos una vez más en la sala de prensa de la sede de la plataforma cívica Hazte Oír y hoy vamos a hablar sobre el tema del destino del dinero público. Para hablar de este tema tenemos a grandes invitados. Tenemos a mi izquierda está don Enrique Díez de Profesionales por la Ética. Bienvenido Enrique, muchas gracias por estar con nosotros.
A su derecha está, perdón, a su izquierda está Carlos Reitz, que es periodista y pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, y también tenemos al periodista Nicolás de Cárdenas, jefe de prensa de la plataforma Hazte Oír. Bienvenidos a todos al programa. Bueno, como estamos evidentemente todavía en una crisis galopante en la que hay más de 5 millones de parados en nuestro país, que vemos que el paro crece en todo el mundo, que el gasto público se dispara, que la deuda pública ha llevado a la quiebra a países de nuestro entorno y amenaza con llevar también a la quiebra al nuestro. ¿Está siendo bien utilizado el dinero público? Vamos a hacer esa primera pregunta a nuestros invitados. ¿Cómo ven ustedes el uso del dinero público en nuestro país? Bueno, hay una parte que sí probablemente está bien utilizada, puesto que hay una serie de servicios que funcionan y que se están dando, pero hay otra gran parte de ese dinero público que no está bien utilizada, que se utiliza en determinados temas para subvencionar organizaciones o ideas que no solamente no son necesarias, sino que en muchos casos son perniciosas, y por lo tanto pues yo creo que no está bien utilizado. Esto es como gran resumen. Coincido en la apreciación de que gran parte podemos decir que está bien utilizado. De hecho, cuando hemos venido aquí, hemos venido por una carretera, cuando hemos ido a ducharnos había un servicio de agua, electricidad. Bueno, se nota que hay unas infraestructuras y algo que el Estado evidentemente lo está utilizando y nos está brindando servicios. Pero también creemos que hay cosas que no deberían subvencionarse, hay dinero que no debería gastarse, y hay que sumarle algo que es algo que nos está golpeando desde hace unos años, unos 3-4 años, que es escándalos y casos de corrupción permanentes con dinero público. Porque la corrupción y la malversación de fondos es mala en todos los casos, pero si alguien quiere hacerlo malo con su dinero, que lo haga, pero hacerlo con el dinero público, ese es algo preocupante. Y lo que preocupa es cómo es que se llegó a un punto donde había una sensación de que no pasa nada y que se puede hacer tan impunemente. Yo creo que la pregunta fundamental es, para saber si se están utilizando bien o no los recursos públicos, es ¿en qué se utilizan? ¿Para qué se utilizan? ¿De qué depende la decisión de destinar una serie de fondos a una infraestructura, a un servicio, a una asociación? ¿De qué depende todo eso? Y en la medida en que tengamos claro cuál es el fin al que esos fondos públicos debieran ir orientados, podremos responder a la pregunta de si se están destinando de manera correcta o no. Evidentemente, el fin para el que debieran destinarse esos fondos públicos, que son el fruto del trabajo de todos los que afortunadamente lo tienen, y del concepto de solidaridad que está ahí, porque los impuestos teóricamente están porque todos debemos contribuir a que la sociedad pues se sostenga, se mejore, tenga un horizonte, un futuro pues medianamente halagüeño, ¿no? Por tanto, los dineros estarán bien invertidos en la medida en que contribuyan a fortalecer, a implantar o a cimentar estructuras de virtud en la sociedad, y contrariamente pues estarán mal empleados cuando sean utilizados de mala manera para cosas que no benefician al bien común de la sociedad, que definitivamente es el objetivo que debiera perseguir, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente yo creo que deberíamos empezar primero por explicar a nuestros espectadores cuál es el concepto de dinero público, qué podemos entender en España concretamente por dinero público. Bueno, pues yo diría que básicamente es el dinero que proviene de los impuestos, y entonces ese dinero que utilizan las distintas administraciones a los diferentes niveles de la administración estatal, administración regional, local, etcétera, pues ese dinero proviene siempre de toda la sociedad, del trabajo, de una parte del trabajo, de una parte de la aportación que hace cada individuo con su trabajo personal. Entonces, lo mismo que la eficacia
lo mismo que se mide a un trabajador, a un empleado, se le mide por su eficacia y por su eficiencia, sobre todo, pues habría que medir también por la eficiencia el trabajo que hace la administración que administra ese dinero que es de los demás, que es de todos los habitantes de una zona, de un país o de una región. Entonces, lo que es importante es que ese dinero público se administre no ya como quieren los demás, que muchas veces no saben cómo quieren, sino de una forma honrada, de una forma honesta y buscando el beneficio de los demás y no buscando el beneficio de los administradores. Así es. Por donde se va, creo yo, la mayor parte de la mala utilización de ese dinero público es por la falta de honradez de los administradores y porque se lo utilizan para su propio beneficio de una forma o de otra, que si quiere lo podemos detallar un poco más, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de subvenciones como hay en este momento, si puedo seguir me extiendo en este tema. Sí. Adelante. Tenemos todo lo que son las subvenciones, pues empezando por lo que son organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y, por supuesto, los partidos políticos. Entonces, se ha hablado ahora de una reducción de un 20% y tal. Yo creo que no es una reducción de un 20%, esto es un tema conceptual. No tiene que haber ninguna subvención absolutamente para nada, lo mismo que hay muchas asociaciones que funcionan sin ninguna subvención. Por ejemplo, Hazte Oír. Y por lo tanto, pues esto es como debería funcionar cualquier organización que quiera dar un servicio común, un servicio público. Este es un tema de subvenciones. Otro tema son la increíble cantidad de cargos sobrantes en la administración y alrededor de ella. O sea, estamos hablando de todo lo que son asesores, qué sé yo, toda la parafernalia de cargos que sobran alrededor de la administración. El caso de los sindicatos, esto ya lo he explicado. Luego hay otro aspecto que también podemos tocar, que es el de las decisiones que se toman y que llevan a una pérdida de dinero tremendo, como es, por ejemplo, el problema de la energía nuclear, ¿no? Entonces está derrochando dinero, que es dinero público, para subvencionar unas energías de muy bajo rendimiento, y en cambio una energía que no tiene que está demostrado que no hay peligros más que el peligro que hubo fue en la Unión Soviética, que es tan del gusto precisamente de los que reclaman que no haya energía nuclear en Chernóbil, pues este tipo de cosas es por donde se nos va el dinero, ¿no? Hay otro aspecto que me gustaría luego, si es posible, que tocáramos, ahora no quiero utilizar todo el tiempo, que es el tema también del lenguaje, de cómo se corrompen los conceptos a través de una corrupción del lenguaje que es muy, muy notable en España en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que ese tema es muy importante. De hecho, dicen los estudiosos que el Imperio Romano comenzó su decadencia con la corrupción del lenguaje, cuando se pervierten los conceptos, las palabras. Pero yo creo que el gran problema del dinero público, esa tristemente célebre frase, el dinero público no es de nadie, que hubo hace no mucho tiempo, nos muestra un desconocimiento de las obligaciones que debe haber en los que tienen que administrar el dinero público. Pero yo quería sacar un tema que es el tema moral, porque no se puede... A ver, lo voy a resumir en un ejemplo que un amigo me dio cuando fue a tratar con un empresario y a tratar un negocio, y este amigo le dice a este empresario, dice, yo no puedo confiar en lo que tú me dices. Y le pregunta, ¿por qué? Porque yo sé que engañas a tu esposa, y si engañas a tu esposa y a tus hijos, a quien dices que amas y a los cuales te une un vínculo mucho mayor que conmigo, ¿cómo no me vas a engañar a mí? Entonces, no podemos disociar la corrupción moral de la corrupción en el empleo público. El problema, tenemos que en el concepto griego antiguo parece que podía haber esa dicotomía de que una persona era de determinada manera en lo personal y en lo público podía ser de otra manera, pero evidentemente no es así.
No podemos cambiar, no podemos, como el interruptor de la luz, apagamos y encendemos. Enciendo mi lado negro y apago mi lado claro y así según venga. No podemos, el chip no es así. Somos personas y las personas tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestros problemas. Entonces, ¿a qué voy? Es que evidentemente cuando entramos con el relativismo, y hemos hablado del relativismo antes de comenzar el programa, cuando ese veneno del relativismo moral se impuso a través de Hegel, resulta que dejamos entrar, cuando abrimos el melón del relativismo, nos viene con todo. Somos relativos en lo moral, para el aborto, para la eutanasia, para muchos conceptos, e indudablemente e inevitablemente, porque no nos podemos dividir, ese relativismo también llegará a la administración, a aquellos que le toque administrar públicamente. Entonces, no podemos quitar el peso de los valores morales de una persona, si tiene o no los tiene, para confiar si va a administrar correcto o no los dineros públicos. Preguntaba Luis que exactamente por el concepto de dinero público. Yo creo que hay que empezar. Es cierto que proviene de los impuestos, de directos, indirectos, de una parte del fruto de nuestro trabajo, etcétera. Pero eso explica, digamos, la técnica de cómo se consigue la bolsa de dinero público. Y a mí sí me gustaría que se tuviera en cuenta que el dinero público es el que le cede el ciudadano a un gestor para que le haga la vida mejor. Así es. Es un dinero que es nuestro y por tanto de ahí se deriva una doble responsabilidad. Se deriva una responsabilidad del que lo cede en reclamar efectivamente que con ese dinero se van a hacer cosas efectivamente buenas para la sociedad, y la responsabilidad del que lo gestiona, porque yo le doy un voto de confianza para que lo gestione, o al menos una mayoría de la sociedad le da un voto de confianza para que lo gestione. Por tanto, debemos pedir esa responsabilidad, pero claro, esa responsabilidad solo es posible si, como apuntabais, hay una idea moral común en la que se pueda sustentar el grado de responsabilidad que debemos exigir, ¿no? En ese sentido, en la medida en que haya una sociedad moralmente mejor construida, pues habrá menos gente que robe, habrá más gente que se dedique al trabajo de una manera pues entregada y eficaz, y intentando ser lo más pues competitivo y productivo posible. Habrá gente que será previsora y que piense en el futuro de las generaciones venideras y ahorre, invierta, procure mantener ese tipo de cosas que las estamos ejemplificando en lo que el ciudadano corriente haría teniendo un mínimo grado de moral aceptable. Es el que evidentemente debiera estar también en los gestores públicos, ¿no? que también debían tener claro en su cabeza que no se roba, que tienen que trabajar hasta que duela para sacar a las cosas adelante, que deben hacer los esfuerzos necesarios desde todo punto de vista para dejar una mejor herencia al siguiente que llegue, y no mirar pues al corto plazo, que también es un problema muy importante de los gestores, precisamente pues por el propio mecanismo político, que no ven más allá de 4 años, y por tanto pues eso también dificulta mucho un buen uso del dinero público. Vamos a ver, desde el punto de vista de ese uso del dinero público, claro, lo ideal, ¿qué es lo que sería? Lo ideal sería que no hubiera dinero público. Lo ideal sería que cada uno con el fruto de su trabajo fuera capaz de aportar a sí mismo y a su familia todas las necesidades. Entonces, comprando a lo privado, a la empresa privada, comprando lo que sea necesario. ¿Qué pasa? Que hay cosas que a lo mejor dice, bueno, pues claro, si yo no puedo comprar un trozo de carretera, yo no puedo ¿cómo contribuye cada uno a un trozo de carretera? ¿Cómo contribuye cada uno a un pantano? ¿Cómo contribuye a este tipo de cosas? Entonces, ahí es donde está la diferencia, en la que exige que haya una comunidad, pero una comunidad que debería ser mínima, que debería ser exclusivamente para estos requisitos, no para lo que se le ocurra
aquel que tiene el dinero dice, ahora a mí se me ocurre que podría ser bueno esto para los demás. Entonces ahí está el riesgo, porque esas ocurrencias que tiene, pues resulta que en muchos casos pueden no ser realmente necesarias. ¿Cómo ocurre? Pues qué sé yo, podemos poner un ejemplo con el Plan E, este famoso Plan E que hizo el gobierno anterior, en el que se dedicaron a arreglar supuestamente unas aceras que luego es por donde no pisa nadie, a lo mejor, como yo lo he visto en pueblos este verano, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿y qué era? Bueno, pues es que eso daba dinero a unos amigos que tenían unas empresas, a su vez había unas comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se fueron 15.000 millones, que 15.000 millones es una barbaridad de dinero. Creo que fue en el segundo plan, no sé si en el primero se fueron otros tantos. Entonces el problema está en la elección, en cómo se elige cuáles son las necesidades de esa comunidad. La elección de las necesidades comunes deben reducirse a la mínima expresión, al mínimo posible, para que el dinero esté en manos del contribuyente y que el contribuyente se lo gaste en lo que quiere, no en lo que quiere el administrador político. Esos mínimos denominadores comunes, yo comparto en parte esa visión, pero sí creo que estaríamos hablando de un estado de cosas ideal en el que la sociedad fuera consciente de que hay gente que no puede cubrir unas determinadas necesidades, y el Estado en parte pues tiene la responsabilidad de que al que no llega también ayudarle, ¿no? Entonces, de la misma manera que entiendo, por ejemplo, como muy beneficiosas subvenciones a determinadas asociaciones, determinados grupos que están haciendo cosas buenas para la sociedad, y que entiendo que es un error absoluto subvencionar otro tipo de cosas que son perjudiciales para la sociedad, bueno, pues yo creo que el gasto público puede estar bien hecho. O sea, el problema es que lo tiene que hacer alguien, y ese alguien únicamente o principalmente pues tiene que ser el Estado, porque por lo menos en la sociedad en la que estamos, en el Estado, o alguien que represente o que esté encargado de gestionar esa hucha común que hemos hecho para todos, ¿no? Hay cosas que yo creo que sí que deben ser cubiertas entre todos, aunque a mí no me afecten directamente, aunque no sean específicamente para mi familia, aunque pues yo no tengo un problema, gracias a Dios, en mi familia de enfermedad psiquiátrica, pero me entiendo que debe haber un apoyo a esas familias que a lo mejor con la misma suerte de tener un trabajo como lo pueda tener yo, con la misma suerte de tener una familia bien estructurada, no pueden afrontar por sus circunstancias las necesidades que una enfermedad o que una circunstancia X pueda necesitar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Es que antropológicamente las sociedades, cuando se constituyeron, la mayoría, como eran núcleos pequeños, siempre tendían al bien común y siempre buscaban, a medida que fueron creciendo, pero nunca dejaron de buscar las sociedades. Y si no, por ejemplo, podemos verlo en el pueblo judío, que aún la ley mosaica determinadas cosas las dejaba para los pobres y para los extranjeros, para los más débiles de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que antropológicamente se está estudiado que siempre las sociedades, o casi todas las sociedades, tuvieron la manera de sostener, había una hucha pública para sostener a las debilidades o a los débiles, ¿no? Que precisamente esa es una de las cosas que de repente se le debe exigir a un gobierno o a aquellos que tienen la obligación de administrar. Porque hemos visto, lamentablemente se fue corrompiendo las cosas, porque las cosas, el principio de entropía dice que todo tiende al desastre, ¿no? No tiende al orden, sino tiende al desorden. Y eso está sucediendo un poco con la democracia. Creo que hay que reordenarla un poco, en el sentido de que no puede ser que un cargo político
pueda manejar un dinero y pueda dar subvenciones a este y a este, de manera de que cree un grupo de amigos que lo van a apoyar políticamente, y se retroalimenta todo eso porque van a sacar beneficios económicos. Entonces, creo que necesitamos reordenar todo eso, porque si no, yo creo que los casos de corrupción que nos están, pero de uno y de otro lado, pongamos... que nos están abofeteando a través de los medios de comunicación, que algunos que son usados torticeramente en épocas de elecciones o no. La cuestión es que lo que crea socialmente es una sensación de impunidad en la gente, que dice, cuando yo llegue voy a hacer lo mismo. Sí, bueno, yo creo que me he expresado mal antes, porque realmente yo quería decir que el dinero común, los recursos comunes, son para hacer cosas comunes, y estas son las que estabais diciendo vosotros. No solamente eso, algo más. Hay que dar unos servicios para aquel que por las circunstancias que sean no puede llegar a ellos. Entonces hay que ser solidario, hay que amarse entre todos, y ese amor se plasma en que repartamos las cosas para que en circunstancias, por ejemplo, para concretar, vamos a hablar de sanidad o de educación. En educación, ¿cuál sería una manera, creo yo, muy razonable de funcionar? El cheque escolar. O sea, hay una educación garantizada común para todos, y el que quiere una educación mejor, sobre ello paga lo adicional que tenga que pagar. Esto no se quiere hacer funcionar. Funciona de otra forma, se tiende, naturalmente la propaganda, según sea, pues tiende a decir que, claro, el derecho a la educación, nadie dice que no haya derecho a la educación. La sanidad, lo mismo. Tenemos los derechos para la sanidad. Evidentemente hay que prever y hay que tratar de suministrar los servicios sanitarios a todo el mundo, porque alguien puede no llegar a ellos por circunstancias personales o familiares, tener una enfermedad mucho más grave que los demás. Todo esto hay que entenderlo, y lo entendemos todos así. Entonces hay que repartirlo para que todo el mundo tenga acceso a eso. Ahora, dedicar el dinero a pagar abortos, es decir, a matar niños, dedicar el dinero a cambio de sexo caprichoso de unas minorías anómalas. Bueno, esto es una cosa que es completamente, desde mi punto de vista, es un robo a la comunidad, porque estás robando, estás defraudando a la comunidad al dedicar el dinero a unas cosas que algunos deciden, y casi de una manera violenta. Por tanto, claro que hay que destinar dinero a la comunidad, y además a los más débiles, no ya los más débiles estructuralmente, sino los más débiles en cada circunstancia. En un momento dado, pues uno se puede encontrar en una situación peor, una situación peor. Además, lo que yo decía antes es que hay que invertir y utilizar ese dinero para los aeropuertos, para las infraestructuras, para cosas que no se pueden individualmente. No sé si ahora ya me he explicado mejor y tal. Entonces hay una cosa que yo quería comentar a propósito un poco de lo moral que decías tú, es el tema de la... el otro día, es que me viene a la memoria el otro día, pues en un taller de reparación de coches, y entonces fui y, bueno, me encontré con un jefe de taller, por fin, después de 2 o 3 fracasos, encontré con uno que realmente era entendido y razonable, y dice, pues bueno, el tío me diagnosticó perfectamente el problema, y cuando ya estamos en eso dice, bueno, pero claro, esta otra bomba ya no se la pongo porque, dice, bueno, aquí estamos para ganar dinero. Digo, no, perdona, no. Este es el problema. El problema es que creamos que estamos haciendo nuestro trabajo para ganar dinero. Nuestro trabajo, cada uno está haciendo su trabajo, el público y el privado, para satisfacer las necesidades de las personas en un nicho que puede ser un nicho de consumo, puede ser un nicho comercial, puede ser un nicho tecnológico, como se quiera. Pero si la idea que tenemos es yo trabajo para ganar dinero, en vez de yo trabajo para resolver problemas a los demás y como consecuencia de ello gano el máximo dinero posible. Esta es la diferencia. Bueno, pues esta diferencia que se da así en lo privado, en mi opinión, lo mismo se da en lo público. En el momento que decimos, no, el dinero público, como tú decías antes, como no es de nadie más, que yo hago lo que quiero con él, no. Tú estás para dar satisfacción a los demás, no para tú salir en la prensa
y dar unos discursos que luego, si queréis, comentamos también un poco lo del problema del lenguaje y la propaganda, ¿no? Claro, es el eterno problema de que el gestor debe entender que su trabajo es servir a la sociedad. Claro, y no servirse para... Ya no hablo solo del el que está para sacar dinero de donde pueda, de la manera más pues legal o ilegal, o de la forma que sea, pero para enriquecerse, ¿no? Sino que es que el que se propone para gestionar las necesidades comunes lo debe hacer pensando en que quiere mejorar la cobertura de esas necesidades, y no como bien decías, pensando que solo para, pues, o para mantener el poder, o para enriquecerse personalmente, o para tantas cosas. Y esa diferencia de pensamiento que ya se explica muy bien desde el punto de vista del trabajador, que he intentado explicar desde el punto del gestor, también debiera ser entendida por aquellos que reciben dinero público. Es decir, el que recibe, ya no solo el que lo da tiene que exigir una responsabilidad al que lo gestiona. El que gestiona tiene la responsabilidad de gestionarlo bien, sino que el que recibe de la caja común tiene la responsabilidad de utilizarlo de manera correcta. Por tanto, aquellas personas que reciben subvenciones, aquellas asociaciones, o un empresario, una subvención para emprendedores, o para una asociación cultural del corte que sea, debe entender que ese dinero se le ha dado para mejorar la sociedad, y que no es un no es que a mí me deban dinero porque el Estado me tiene que subvencionar. Oiga usted, el Estado tendrá que subvencionar en la medida en que usted colabore a que las cosas funcionen bien o a que las cosas funcionen mal, en la medida en que usted sea también eficiente y eficaz con ese dinero público que se le da, ¿no? Y yo creo que a veces la responsabilidad de los que reciben el dinero queda muy diluida, y también creo que es importante señalarlo, ¿no? Es que yo creo que lo que ocurre es que la mentalidad hedonista y la mentalidad relativista que tú mencionabas antes, que existe ahora, desde luego en la juventud, y yo es que ya tengo nietos, y entonces pues y no digamos ya en la generación de mis hijos, la mentalidad esa mentalidad hedonista, lo que hace es que está como diciendo, a mí la sociedad me debe algo. O sea, ¿por qué? Porque como predomina, y aquí hoy vamos al tema del lenguaje, predomina el derecho sobre el deber, se ha llevado a una... Claro, parece que no, pero las palabras cuando se repiten 1000 veces, como decía Lenin y tal, pues efectivamente calan, ¿no? Y crea un concepto, y entonces resulta que lo que tenemos son derechos, pero no deberes. O sea, la palabra deber ha desaparecido. Nadie habla de deberes. Entonces, si todos los individuos de la sociedad lo que piensan es en sus derechos en vez de en sus deberes, pues llegamos a estos problemas. Entonces, ya son ellos los que piden la subvención. O sea, realmente la subvención está aceptada por una gran parte de la sociedad como una cosa normal, en vez de pensar que la subvención no existe, que existe el esfuerzo y el deber. Primeramente, y luego ayuda, pero es otro concepto, ¿no? Ahora primero vamos a ver la subvención y luego ya veremos, a ver cómo solucionamos las cosas, ¿no? Entonces es como el tema de hablando del lenguaje, el tema, para que no se me olvide, el tema de los recortes. O sea, se ha implantado la palabra recorte para decir que hay menos presupuesto en algo. Pero bueno, vamos a ser un poco serios y vamos a buscar la verdad, vamos a decir la verdad. ¿Cómo va a ser recorte el quitar el dinero para pagar abortos, por ejemplo? O quitar el dinero para pagar el estudio del hipopótamo en Zimbabue a una asociación que vete a saber qué asociación es y dónde se queda ese dinero. Entonces sabemos que eso es así. Para pagar el estudio de la cucaracha malaya frente a la catalana, pues entonces hay una subvención de 1 millón de euros o de 400.000 euros. Digamos ya el tema de la ideología de género, ¿no? Todo lo que se despilfarra ahora con la ideología de género, en la ayuda, en la promoción de la homosexualidad en todo el mundo, porque esto no es solo en España donde se promueve en todo el mundo. Bueno, pues todo ese dinero, ¿qué pasa? Que todos los contribuyentes están deseando que se dé ese dinero para eso, en vez de para que haya plazos más cortos en las citas sanitarias.
pues, por favor. Entonces, claro, esta es la corrupción del manejo del presupuesto, que muchas veces es porque va a amigos y otras cosas, y otras veces es porque va a ideologías, y otras veces es por este tipo de cosas. O porque va a sí mismo a través de los caminos y los recovecos que brindan todos los circuitos de la corrupción, ¿no? Perdona que no, es que cuando hay algo interesante hay que escucharlo. Sí. Así que no hay problema. Porque precisamente cuando se habla de recortes, yo aprendí algunas cosas de la naturaleza. Y en mi casa, donde yo crecí, había una vid, una parra en el patio de casa que era medianamente grande, y todos los años mi abuelo recortaba, y yo le decía: abuelo, ¿por qué le haces daño y recortas? Y me dice: porque recorto lo que crece mal y lo que no va a servir. Entonces, los recortes, evidentemente, hay que hacerlos, porque hay cosas, y quien más, quien menos, tiene que recortar cosas en su vida. Tiene que recortar actitudes, gastos, tiene que recortar cosas, porque evidentemente no todo lo que viene a nuestra vida vale la pena, merece la pena hacerlo. Y lo mismo sucede en el Estado. El Estado tendrá que recortar cosas porque no todo merece la pena, y no porque haya dinero o algún excedente, porque otro problema sucedía que yo escuchaba: no, es que este dinero hay que entregarlo porque si no queda un excedente ahí y el año que viene ya es otro presupuesto. Entonces me encontré con que me decían que había que gastarlo sí o sí, había que encontrar dónde gastarlo. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Eso no puede ser así. Entonces, alegremente, algo que ese dinero, esa partida, mejor dicho, no presupuesto, esa partida que estaba presupuestada, había que liquidarla en ese lapso de tiempo. Cuando yo escuché eso, dije: algo no funciona bien. Algo no funciona bien. Si la base de crecimiento económico en la sociedad desde toda la vida fue el ahorro, ¿por qué no somos capaces de esto que sobró, en vez de gastarlo sí o sí, y la mayoría de las veces mal gastarlo, por qué no somos capaces de devolverlo y ahorrarlo? Se perdió ese concepto de ahorro. Y creo que son las cosas que hay que recuperar, y que quizás esta crisis sirva para recuperar cosas, esperemos. Precisamente cuando hablaba de recorte, quiero aclarar que me refería a que se está abusando del concepto de recorte para atacar a unos presupuestos, cuando realmente si lo que se está haciendo es reducir el gasto, pero para conseguir una mayor eficiencia sin cortar, sin disminuir el servicio que se da, entonces no se debería hablar de recorte, sino que se debería hablar de disminución de presupuesto para aumento de eficiencia, sin haber reducido el servicio. En eso me refiero que la demagogia es la que lleva a decir: recortes, qué horror, porque se disminuye el presupuesto, ya es un recorte. No necesariamente es un recorte en el sentido que yo quería decirlo, ¿sabes? O sea, no es un recorte, sino que es un intento de aumentar la eficiencia, pero no de recortar el servicio. Pero igualmente, evidentemente, todos conocemos, vemos que hay cosas, esto no se puede gastar, esto no se debería gastar. Ahí, eso es lo que hay que recortar. La habilidad para gastar en cosas superfluas, claro, que no reditúan, y que deberían ser, si alguien en forma personal de su capital quiere arriesgar en eso, que lo haga. Se ha hablado de aeropuertos. Tenemos un par de aeropuertos que... Más de dos. Que no va nadie, ¿no? Sí, yo sé de 3, pero bueno. La Mancha, Castellón y Lérida, Huesca. Sí, entonces aeropuertos, bueno, pero el de Huesca creo que tiene actividad sí, creo que uno por semana. Sí, en invierno, para la gente que va a esquiar. Pero independientemente, y cuando no, el AVE que había en Castilla-La Mancha, de Toledo, Cuenca, Albacete, también es otro. Entonces, ese tipo de cosas, ¿para qué? Eso es lo que hay que exigir, ¿no? Pero yo vuelvo al tema moral, donde no hay una plomada, la pared se construye torcida, sí o sí. Nadie tiene buen ojo. Entonces,
Lo que necesitamos es una plomada que diga esto está bien y esto está mal. Y con el relativismo lo que han logrado es quitar la plomada. Bueno, perdón, sigamos. No, hay otro aspecto que yo creo que ya más yendo a la base, al origen de los problemas, es que yo creo en España un grave problema que tenemos es que el trabajo y la producción es en su mayoría de servicios, no es ni diseño ni producción, sobre todo producción. Cuando yo empecé a trabajar en los años 60, pues todos, la mayoría de nosotros buscábamos trabajo en producción, en hacer cosas que produjeran algo. Eso se ha ido desvirtuando, se ha ido reduciendo el valor relativo, vamos, el peso relativo de la producción frente a los servicios, con lo cual ahora vivimos en una sociedad de servicios que, claro, llega un momento que, bueno, oye, si ya no hay que dar, los servicios están más o menos, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde podemos emplearnos si se ha perdido la mentalidad de que los emprendedores quieran producir algo, quieran realizar, fabricar productos, ¿no? Diseñar y fabricar productos? Lo cierto es que la crisis económica que está atravesando Europa, concretamente España, ya sabemos la gravedad que tiene, pues ha hecho aflorar una verdadera sangría de gasto público en cosas innecesarias, como bien han mencionado, aeropuertos, miles de kilómetros de autovías, miles de kilómetros de vía férrea. Recientemente la Comunidad de Madrid ha cerrado la vía férrea que llegaba hasta el Parque de la Warner porque costaba 3 millones de euros al año y era utilizado por 3.000, 4.000 personas al año. Evidentemente, si el Estado, si los que tienen que manejar el dinero público no son capaces de gestionar bien esos dineros, si se los gastan por miles de millones en cosas totalmente inútiles y de repente pues dicen eso, que vamos a recortar pues de la ley de dependencia, pero sin embargo no recortan pues de las embajadas que tienen algunas autonomías en el exterior, sino recortan la duplicidad de gastos que hay entre las autonomías, ayuntamientos, Estado central. Evidentemente el ciudadano pues ahora está empezando a tener conciencia, los que la tienen, de esta sangría, de esta orgía de gasto superfluo, pero evidentemente también hemos visto por los resultados electorales en ciertas comunidades que el ciudadano no castiga el mal uso del dinero público, no castiga la gestión nefasta de ese dinero público. ¿Qué es lo que le pasa exactamente a nuestra sociedad? Desde luego, los casos de Valencia y Andalucía son clarísimos en ese sentido. Efectivamente. Y además es muy ilustrativo precisamente porque son gobiernos de signo diferente, con lo cual hace más grave el diagnóstico que tenemos que hacer sobre la sociedad que soporta eso con independencia de su color político. De su color político, ¿no? Claro, es que una de las causas puede ser que es que ya son muchos los que viven de ese cuento. Está claro. Es que hay tantos que viven de la subvención, del gorroneo, del cargo inútil y superfluo, de las asesorías, de las historias, etcétera, además de la corrupción, que ya no hablo de la corrupción delictiva, sino ya estoy hablando de eso, ¿no? De la subvención, del carguito, de toda esta historia. Hay tantos que viven de eso, tantas conexiones entre las familias, entre esto, que viven de eso, que claro, muchos de ellos dicen, cuidado, que como votemos a otro, a lo mejor resulta que nos quitan el chollo, ¿no? Es el gran problema de la sociedad esclava de la subvención, del carguito, efectivamente. La subvención, si no se tiene esa conciencia de que lo recibes para colaborar al bien común, se convierte en unas cadenas. Y entonces hay gente que, aun haciendo cosas teóricamente y en la práctica buenas para la sociedad, de repente han estado, pues como me cae la subvención, no se han preocupado de pensar a lo mejor, es otro tema que a mí también me parece importante, es que no todo el mundo tiene que estar viviendo de la sopa boba, por muy loable que sea tu actividad. Entonces, claro, algunas personas que después de estos últimos los últimos movimientos en los que se ha dejado de subvencionar determinadas cosas se han quejado amargamente. Oiga usted, vamos a ver, ¿se ha preocupado usted en los 10 o 15 años que lleva siendo subvencionado
por buscarse un dinero que le permita ser un poquito libre, un dinero que en un momento dado, como el que ha llegado, que le han quitado la subvención, le permita seguir haciendo la actividad que está haciendo. Porque claro, quejarse porque me han quitado la subvención, claro, es que tengo derecho a la subvención y esto provoca un desgarro en el ámbito en el que me muevo porque limita... No, señor, es que usted está viviendo del pesebre y ahora se queja porque han venido las vacas flacas y no le llega la transfusión que le estaban haciendo. Preocúpese un poquito de alimentarse bien y no de estar pidiendo gotero todo el día en el hospital, ¿no? El problema es cuando lo excepcional se convierte en habitual. Y la subvención tiene que ser algo excepcional, no lo habitual. Bueno, entonces, es una cosa puntual para arrancar o para reforzar algo que es evidentemente que es bueno, pero no por sistema, ¿no? El que tenía lo justito para pagar el alquiler, un personal de oficina y hacer alguna actividad y de repente se la han reducido a la cuarta parte, pues lógicamente se acabó aquello. Además, el concepto de subvención debe ser un poco como lo es también en la empresa privada, porque la empresa privada también subvenciona. Y subvenciona pues dentro de su aspecto de responsabilidad social, ¿no? Entonces, esa subvención debe ser muy excepcional. Y debe ser una subvención que además tenga fruto, de alguna forma. Pues el mismo concepto debería estar aplicando la administración en sus subvenciones, que deberían ser excepcionales, no deberían ser la norma, ¿no? Sí, bueno, es que lo que han hecho, por ejemplo, antes hablas de las operaciones de cambio de sexo, etc. Han decidido dejar de subvencionar operaciones de cambio de sexo, han decidido dejar de subvencionar vasectomía, han dejado de subvencionar una serie de cosas que, hombre, que la verdad es que pinta de superfluas tienen. Pues sí. Ahora, eso sí, los millones de euros que nos cuesta subvencionar la muerte de los niños que van a nacer, esa no la han tocado, pero ni de lejos, ni por asomo, ni en porcentaje, ni de ninguna manera. Entonces uno se plantea, oiga usted, si estamos hablando, vamos a quitarnos lo superfluo, lo que no hace bien, ya no solo lo superfluo, sino lo que está siendo que es contraproducente, ¿no? Y una de las cosas que son más claras, además desde el punto de vista económico, desde el mero punto de vista económico y social, que es que tu pirámide de población está dada la vuelta y que de ese callejón no se sale, pues oiga usted, es que no. Te deja tan desconcertado, te deja, por lo menos para el que tiene una mínima conciencia de lo que deberían ser el gasto público, que claro, te quedan pocas fuerzas o pocas ganas de reclamarle a nadie, ¿no? Y eso que desde mi punto de vista la apretada de cinturón debiera ser mayor de la que estamos teniendo, porque si no llegamos. Yo creo, quizás, bueno, vamos a pisar callos, ¿no? Yo creo que tanto afuera de España están esperando, y muchos dentro de España, de hecho Esperanza Aguirre lo dijo, están esperando que se metan mano en las comunidades autónomas, ¿no? Que es donde se está desperdiciando mucha de la fuerza. Y entonces uno de los problemas de la interdependencia, que yo dependo de tu voto, dependo de la subvención, y uno de los problemas es que llega un momento que no hay fuerza, uno está atado y no se siente con libertad para meter mano donde tiene que meter. Entonces me parece que el gran desafío para el gobierno de Mariano Rajoy va a ser a ver si tiene lo que hay que tener para meterle mano de las comunidades autónomas, ¿no? Claro, las comunidades autónomas y todo lo que es la pirámide de la administración, porque, por poner un ejemplo tonto, pero yo creo que es extensible a todo lo demás. Estos últimos años, todavía en plena crisis, pues todavía se han estado haciendo las mismas fiestas, las mismas encierros, porque claro, antes los encierros se hacían donde se hacían, que eran, pues, en donde había tradición. Ahora hay encierros en todos los sitios. Y además en todos los pueblos de España tiene que haber un encierro en las fiestas. Entonces hay que... Pero ¿qué es esto? Y los fuegos artificiales y todo esto. Estoy hablando, sí que puede ser el chocolate del loro, ¿no? Pero es un chocolate del loro que si lo llevas a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las regiones y al Estado,
esos chocolates del oro ya no son chocolates del oro. No, claro. Ya son el cerdo, o sea, que ya es una esta. Y otro aspecto que, hablando un poco de la subvención y tal, claro, decías, la gente no se da cuenta. ¿Qué pasa? Luego hay dos presiones en este momento muy importantes. Una es la comunicación, que como decía antes, yo creo que es el problema más grave que tenemos, porque la comunicación emponzoña y engaña de una manera tremenda a la gente, y no está haciendo el gobierno no está haciendo una labor ni un esfuerzo por contrarrestar esa comunicación, primero de una manera positiva, comunicando y dando antes la información, etcétera, y luego contestando la información. Claro, por otro lado tenemos también unas organizaciones que además viven de la subvención y que encima utilizan la violencia contra quien les está dando la subvención. Entonces yo creo que ya llega el momento de que ya está bien, ¿no? O sea, de subvencionar a quien no aporta trabajo ninguno, cero a la sociedad, cero. No solamente cero, y se lleva el dinero y además se lleva las subvenciones, claro, para viajar al Báltico o para lo que sea, pero se lleva el dinero de los españoles. Este es un caso que yo creo que es de los más escandalosos, pero es que además, si no le dan lo que le gusta, entonces utiliza el terror callejero. Pasa con y ahondándoselo sindicatos. igual, porque hace poco hemos visto durante la huelga general como un actor que todas sus producciones están subvencionadas, que tiene una compañía de teatro subvencionada, pasó una noche en los calabozos por amenazar a un honrado empresario, porque el hombre, ojo, que además el hombre estaba intentando hacer la huelga, pero este actor, que no voy a dar su nombre porque no quiero darle publicidad, pero que está subvencionado además, que todo lo que hace es bajo subvención, pues muerde la mano que le da de comer. Y le destruyeron el local, vamos. Sí, le destruyeron el local. Entonces, vemos evidentemente ese caso, vemos las televisiones públicas, no solamente la estatal, sino todas las autonómicas, que son una sangría. Concretamente la de Valencia hace poco tenía 1980 empleados. Yo he sido director de un canal y éramos 47, incluido el departamento técnico. Telemadrid creo que son 300, 400 personas. Televisión Española todavía pasa de las 3.500 personas contratadas para hacer la televisión que hace. Pero no solo eso, sino que además contrata a productoras externas para que hagan más. Se van solamente en televisiones públicas 2.000 millones de euros al año que se tiran por mala gestión. Y podrían funcionar las televisiones exactamente igual que están ahora, sin esos 2.000 millones, o sea, ahorrándose el Estado los 2.000 millones. Yo en los años 80 viví unos años en Estados Unidos y no había más televisión pública que el Canal 13, que era documentales como los de la 2, documentales fantásticos y tal, y eso es lo que había, de público, no había más. ¿Por qué tiene que haber televisión pública? Si es que no hay motivo ninguno para que haya una televisión pública. Y subvencionamos un cine que la gente no va a ver, y subvencionamos... Ningún motivo para que haya un cine público. No. Si el cine español no sabe hacer cine porque no tiene buenos, pues que no haga cine. Señores, vamos a hacer lo que sepamos hacer. Tuve la gran suerte de trabajar con un gran productor, que es don José Frade. José Frade produjo grandes películas del cine español sin recibir nunca una peseta. Él hipotecaba su chalet, hacía la película, con lo que ganaba con esa película, hacía otra. ¿Qué pasa? Que el productor se preocupaba de que la película diese dinero, porque era su vida. Aquí da igual, la película no funciona, da igual, me va a dar el dinero igual. En las décadas de los 60 y alrededor, el cine español era extraordinario. Sí. Y eso está reconocido universalmente. El cine español era extraordinario. Se puede hacer muy buen cine, pero claro, si el cine está subvencionado... Se da la casualidad de que estos productores que se lo guisan y se lo comen tienen éxito. Es que además tienen éxito. Porque hablabas de José Frade, se me ocurre se me acaba de ir el asturiano Gerardo Herrero. No, porque ese es muy subvencionado. No. El asturiano. Sí, que actúa en los teatros, un señor es mayor ya, Arturo Fernández. Claro. Es un señor que se paga sus cosas, no ha tenido una subvención en su vida y está reconocidísimo, llena los teatros todos los días y encima hace cosas pues más o menos divertidas, entretenidas y que merece la pena acudir a ellas, ¿no? Y así ha pasado, pero eso pasa en todos los ámbitos. Todos. En el ámbito asociativo, en el ámbito de la empresa, el que hoy, además, que oye, si uno emprende algo y no sale, bueno, pues
pues mala suerte, pues habrá que, evidentemente, siempre que tenga unos mínimos, pues volver a empezar. Pero el que no tiene responsabilidad ninguna, porque todo le llega el maná del cielo y no se da cuenta de que le llega el maná, pero en el desierto el maná también se acaba. Se acaba, efectivamente. Pues claro, es imposible. Le llega el maná porque se prostituye. Claro, que se vende al que le da el maná. Es absolutamente al que le da el maná apoyando sus ideologías, apoyando sus... Es absolutamente insostenible y es evidente que el tema estáis hablando antes, el sistema estatal que hay, con todas las administraciones que hay, eso hay que meterle mano. Lo que no, claro, que si había una ley en la que te decía que no te puedes gastar un duro más de lo que ingresas, que es lo que hacemos todos, o por lo menos intentamos hacer todos en nuestra casa, y resulta que esa ley se quita y se permite la larga mano para gastar más de lo que se ingresa, pues lógicamente eso lleva a la quiebra. Luego seguimos con la bola que todo se alimenta entre sí. Los partidos políticos se endeudan, están subvencionados, se endeudan un montón y encima luego los banqueros que necesitan de su apoyo van y los amnistían, cosa que no hacen con el pobre grupo de inmigrantes que entre 7 han pagado una hipoteca con un contrato leonino para un cuchitril de 70 metros en los que viven 15 personas y el banco los aprieta y los ahoga hasta que revientan, ¿no? La verdad es que es un escandalazo y esto solo se cambiará, y yo creo que solo habrá posibilidad de cambiarlo en la medida en que haya gente libre de cargas respecto a quienes gestionan el dinero, respecto a quienes dan el dinero, respecto a quienes tienen el poder, que sean capaces de cimentar una sociedad fuerte que lo reclame y que logre efectivamente que eso cambie. Y que entienda un poco las cosas también, porque hay otro aspecto, por ejemplo, que es el de la famosa deuda, ¿no? Entonces, hay una serie de políticos, por supuesto, y tal, que no quieren ni tocar el tema de la deuda. Dicen que ¿por qué no tiene que haber deuda? Bueno, yo soy enemigo de la especulación, yo he trabajado, yo soy ingeniero y he trabajado en producción y en este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, a mí lo de la especulación y todo esto del dinero, de la especulación del dinero, no me gusta, no es mi afición y no me gusta. Pero claro, si encima la especulación, claro, si lo que se dice es, vamos a ver, el Estado tiene una deuda y no se reconoce que el Estado ha pedido dinero a los mercados, y que se lo debe a los mercados. Entonces dicen, ¿qué malos son los mercados? Bueno, probablemente a mí no me gustan mucho los mercados por lo que acabo de decir, de que son especulativos. Pero el que no me gusten los mercados no quiere decir que no se lo tenga que devolver. Claro. Entonces resulta que no, que lo que la gente piensa, porque la gente ha estado con el cerebro lavado durante 4 años y pico, o 6 o los que fueran, 8, diciéndoles que no, que la deuda, que es que los mercados son malos, les pido dinero y me dicen que se lo devuelva. Este es el tipo de cosas que digo yo, de que el lenguaje y la comunicación pervierte todo. Porque claro, la gente se cree que se habla del mercado como de un ente malvado. El mercado es cualquiera que tenga un pequeño fondo de pensiones, un pequeño depósito a largo plazo o sea, el mercado en realidad son ciudadanos, la mayoría, que ahorran 50 eurillos al mes y los meten y los ponen en un fondito para que dentro de 25 años a lo mejor te quede algo, si acaso para pagar una universidad de un hijo o para cualquier cosa, o también una sucede jubilación. que creo que también pasa porque nos han cambiado los conceptos, ¿no? Yo me acuerdo, mi familia tenía una pequeña industria y resulta que trabajábamos con lo que llamaba el capital de trabajo. Ese concepto se perdió. Tú ya no tienes que tener tu capital de trabajo, tú lo que tienes que tener una línea de crédito abierta. Sí. El capital de trabajo era tu ahorro. En cambio ahora te obligan a que para trabajar te endeudes. Bueno, no te obligan.
te han convencido de que lo que tienes que hacer no es trabajar, ahorrar y luego invertir, sino al revés. Pedir el crédito. Pedir y ya veremos si puedo pagar. Este es el tema. Claro, bueno, pues hemos llegado ya al final del programa, lamentablemente, porque hay todavía muchísimo de qué hablar. Podríamos hablar de la Ley de Transparencia y Derecho a la Información que está poniendo en marcha el Gobierno. Podemos hablar también de los recortes que está haciendo, recortes necesarios e insuficientes, porque todavía habría que recortar más, pero evidentemente el tiempo es el que es. Y tengo que agradecer a los contertulios su presencia, a don Enrique Díez, a Carlos Reitz y a Nicolás de Cárdenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en RKM Radio y en Solidaria Televisión y en el programa Hazte Oír en Hazte Oír en RKM Radio y Solidaria Televisión. Les conminamos a que vengan aquí la próxima semana y estén pendientes porque será también un tema muy interesante. Muchas gracias.